Alabado sea el Señor, glorificado sea Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por esta bendición que me da de estar en su casa de oración y el privilegio que me concede de poder difundir un poco su palabra. Alabado sea el Señor. Y también otra bendición es de estar en su casa de oración, donde podemos contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Gracias, Señor Jesús. Damos gracias al Señor por ese privilegio que nos da, tanto de hablarle a nuestros hermanos como también a nuestros amigos, y a todos pues los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro y vamos a llevar una oración a nuestro Dios. Amén. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, oh Dios, de estar en tu casa de oración. Gracias por permitirnos acercarnos a ti, oh Dios, y gracias también por permitirnos el poder dirigirnos a ti, hablarte, Señor, y también esperamos también que tú nos regreses pues y la palabra y nos hables a nosotros. Señor, gracias por ser como eres, un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios poderoso y un Dios santo. Pero aún con todo eso nos permite, oh Dios, que nosotros nos acerquemos a ti. Gracias, Señor, por esas bendiciones. Ahora, Padre, te pedimos que tu Espíritu vaya delante de nuestras voces y toque la mente de nuestros hermanos y también de nuestros amigos. Y lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico ahora y después sí, le damos oportunidad a nuestra hermana Francis que traiga el estudio bíblico, pero antes el hermano Marcelino pues va a interceder por los hermanos que están afectados de salud. Amén. Praise the Lord, praise the Lord. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Amén. El Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Voy a pedir al hermano Marcelino que él pase por acá. Él va a elevar una oración a favor de nuestros hermanos y amigos que
están pues afectados de salud. Hermano Marcelino con nosotros. Gloria a Dios. Praise the Lord. Alabado sea Señor, aleluya. Gracias. Bendiga. Dios. Dios bendiga a todos los hermanos. Me vengo Gracias, con camisa Señor. colorada por esta de eso. Gloria al nombre del Señor. Y un poquito menos pelo. En esta tarde, porque aquí está mitad de día, leemos el Salmo 24, versículo Yes. 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia Alabado del sea Dios de Dios. salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Me encanta esa escritura. Amén. Gloria al Señor Jesús. En esta tarde seguimos dándole gracias a Dios por la sanidad de la hermana Aida Melvin Ibá, María Peña, hermano Adrián Martínez, Carmen Borrero, la hermana Francisca Almonte, Santa Medero, Villo Borrero, Zaira y Richa por salvación y sanidad. Sanidad por mi amigo Jesús Rivera, por mi prima Ramonita Martínez y Vilmar Cardosa, Lea Moreno, Luis Rivera, Lucy Cordero, Iluminada Cordero, por Lili, también mi prima, por el hermano Francisco Villegas, este hermano es el que me llamó ahora que está preso. Él ya sometió los papeles, está supuesto salir este año un par de meses. Y mandó a pedir la oración, que por favor lo llevaba una oración. Y le dice, pide oración para su salida de este año. Sí, Y está bien emocionado. Imagínense, 31 años ya preso. Y Santo Dios. ahí confiamos en Dios que pueda Que salga salir bien. de este lugar. Que van a hacer Él no un- está en la cárcel, está en una Camden, una prisión de esa prisión que pone la gente cuando van a las casas y de ahí que salen a la... Ajá. Ajá. También hay que presentar a Lenet Capetillo. Linet Linet Capetillo, mi Linet. sobrina. Lenet. Capetillo. Ujú. Ajá. Ok. Amén. Gloria al nombre del Señor. Presentamos a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos y nietas, a todos hermanos. Todos necesitamos oración. Presentamos a Estados Unidos de América. Yes. La violencia que está habiendo en todas partes, también en Puerto Rico, hermanos, se está poniendo la cosa bien dura en Puerto Rico, matando todos los días, matan gente, en República Dominicana, en Haití. A mercy, Lord Jesus. Dios, la misericordia de Dios esté con nosotros, protegiéndonos. Amén. Necesitamos llenarnos del poder del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea. Amén. Oramos, Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu bendición, por darnos el privilegio de estar en tu casa de oración para adorarte y para bendecirte. Te pedimos dirección en todo tiempo. Señor, te damos gracias por la salud de mis hermanos que están Yes, Lord. sentados en esta lista de oración. Te Santo. pedimos, Dios, que tú glorifiques tu nombre, Padre, el nombre de tu Hijo, libertando Sí, estas Señor. vidas de una manera especial. Pedimos por la hermana Yajaira Sí, Señor. Hurtado, ya en Nicaragua, su esposo Roberto y sus hijos, Yes, Lord. la hermana Andrea y la hermana Silvia, y los demás Antonio, hermanos, Brenda. Mi hermana Brenda, la hermana Brenda y ¿quién es más? Antonio, hermano Rufino. Antonio y Antonio. hermano Antonio y Paula y Hermana Esther, Paula, Rufino. Esther. Ujú. Y Rufino. Paula, Esther Paula y Esther. y Esther. Ajá. Amén. Hermano Rufino. Gloria al Señor, presentamos al hermano Julio Torres, pastor dutuado de la Iglesia Salvación y Vida. Necesita nuestra oración, el hermano Carlos Alabado sea Dios. Rodríguez, el hermano Randy Island, el ministerio de Randy Island, y el hermano Miguel Esquilín, y Matías Rojas, que está ahora en África, predicando la palabra, y va a estar en Santo Domingo también predicando. Y él estuvo aquí una vez, ese hermano Matías Rojas, y Dios lo ha levantado poderosamente por el ministerio Moore. Oramos damos gracias a Dios por ellos.
por la bendición de todos ellos en el nombre de Jesucristo. Así que, hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y con nosotros, la hermana Francis, con el estudio bíblico de esta noche. Y Alabado sea. estamos orando y adelante para el cielo en el nombre de Jesús. Bendecido Jesús. Sí, lloré. Sí, lloré. Porque yo presenté lo último que vi. Bendecido sea Dios, alabado sea el Señor. Damos gracias al Señor porque es tan bueno. Su misericordia es para siempre, su amor es eterno, su palabra es verdad. Y nosotros pues todos los días seguimos regocijándonos en el Señor porque no hay otra que hacer, hermanos. Necesitamos al Señor en nuestra vida todos los días y necesitamos seguir hacia adelante. Como dice el hermano Marcelino, necesitamos el poder de Dios. El Señor Amén. nos ha dado libremente y usted todo lo que tiene que hacer es venir a recibirlo, aceptarlo y recibirlo. Bendecido sea Dios. Seguimos en la unidad que tenemos, la unidad tercera, Timoteo, Tito y Filemón. La mamá de la hermana Brenda también está afectada de salud. Mamá de la hermana Brenda, La hermana Brenda allá en Nicaragua también pide la oración, pedimos oración por ella. Seguimos orando por ellos, hermanos. Esa lista de oración que hemos tenido, seguimos orando por ellos. Que el Señor los proteja, los guarde, los cubra con su gracia. Que el toque del Espíritu Santo sea sobre ellos. Que su presencia sea una realidad en cada uno de ellos. Los conforte y los consuele en cualquiera sea la situación que nos encontremos o que tengamos que pasar. En el nombre de Jesús le pedimos a Dios. Estamos en la unidad número 3, Timoteo, Tito y Filemón. La lección de hoy, enseñanza sobre el liderazgo de la iglesia. Hermano, este libro de Timoteo, primera y segunda y Tito, son instrucciones del apóstol Pablo, son libros doctrinales que nos enseñan a nosotros cómo comportarnos. Ay, Dios mío, todos los días vemos que cuántos fracasos hay, cuántas dificultades hay, cuántos escándalos hay, hermano. Tenemos que orar unos por los otros, tenemos que orar por los pastores, tenemos que orar por los misioneros, tenemos que orar. Sí, tenemos que orar por los hermanos, el enemigo se ha levantado como un río, y pero la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios se ha levantado bandera. Así es que confiamos en el Señor, tenemos que ser fuertes, tenemos que reconocer, hermano, que nosotros estamos en este mundo. Y aunque nosotros creamos que nadie nos está viendo, siempre hay alguien que nos está viendo. Y a veces creemos que nunca las cosas van a llegar a la luz, pero tenemos que tener cuidado porque no hay nada secreto para Dios. Dios todo un día lo dejará salir a la luz. Y pues vemos ahora mismo hay un escándalo, otra vez la iglesia sufre otro escándalo, pero nosotros vamos a pedirle al Señor que le dé fuerza y ánimo a las personas que están siendo sometidas y también a la iglesia y a todos los miembros de la iglesia en general, porque cuando un miembro es herido, todos los demás sentimos el dolor y el sufrimiento. ¿Verdad? Ninguno de nosotros somos perfectos, todos de una manera u otra faltamos al Señor, de una manera u otra no estamos para que señalemos a nadie. La palabra del Señor dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Así es que necesitamos al Señor en nuestras vidas, pero también necesitamos reconocer que nuestro camino en el Señor no es un camino de rosas. Hay rosas, pero también hay espinas y tenemos que cuidarnos de ellas. Así que adelante, sigamos adelante y sigamos buscando el rostro del Señor, pidiéndole perdón por nuestras faltas, nuestros pecados y ayudando a aquellos que han sido sometidos a disciplina o van a ser sometidos a disciplina para que puedan ser restaurados, porque ahí es donde está la victoria. El Señor nos llama para que restauremos, no para juzgar. Así que el Señor nos ayude y nos guarde. En esta clase hoy vamos a estar viendo, como le dije, enseñanzas sobre el liderazgo de la iglesia. Y vamos a estar viendo la verdad central que nos dice: líderes cristianos calificados aseguran el buen cuidado de la casa de Dios. Pero antes se me olvida que yo necesito al Señor. Déjame pedirle al Señor: Padre, amado Salvador y Rey, y Señor y Dios,
eterno y poderoso y soberano, altísimo, gran Rey, Dios de los cielos y de la tierra. En este momento, Señor, yo vengo delante de ti a decirte que te necesito, que hay una gran necesidad en mi vida, que necesito tu ayuda y que también todos aquellos que nos escuchan o que nos pueden llegar a escuchar en algún momento también te necesitan, Señor. Que tú les suplas la necesidad, oh Dios, que tú abras puertas, Señor, y que nos des entendimiento y nos des sabiduría y podamos entender y conocer que este camino no es un juego, sino es algo real, es serio. Tenemos que tomarlo en serio y tenemos que ser fieles a ti. Tú nos has dado ejemplo y tú quieres que nosotros sigamos tu ejemplo. Ayúdanos a que podamos confiar y creer y esperar y hacer como tú nos mandas, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Necesitamos tu ayuda, necesitamos unción, necesitamos de tu gracia, necesitamos revelación, te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar siempre y en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecido sea el Señor. La verdad central ya la leí. Dice, los líderes cristianos calificados aseguran el buen cuidado de la casa de Dios. Aquí tenemos que tener cuidado porque muchas veces las calificaciones estas nos pueden ayudar. Como usted podrá ver, no todo el tiempo van a ayudar las calificaciones. Así es que nosotros necesitamos ser humildes delante de Dios y reconocer y entender que nosotros servimos a un Dios que es todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo entiende, que todo lo conoce, que usted y yo no podemos engañar y que delante de Él tenemos que venir con ¿cómo se dice? Con las manos arriba, reconociéndole que necesitamos su misericordia. Amén. ¿Okay? Así que sí necesitamos ser calificados, pero también tenemos que tener el cuidado, asegurar el buen cuidado de la casa de Dios, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El versículo clave dice en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno en el obispado buena obra desea. Sí, hermanos, si alguna persona desea ser obispo y servir al Señor y hacer la obra de Dios, desea algo bueno, pero para esto, para llevar a cabo esta labor, se necesita entrar por los requisitos que Dios demanda, no los que nosotros ponemos. Así es que necesitamos entender esto. Es buena obra, pero tenemos que seguir las instrucciones que la palabra del Señor tiene ya establecida para que usted y yo sigamos y nos sometamos a ella. Bendecido sea Dios. En la meta de la enseñanza debemos de considerar diversos roles ministeriales, roles o papeles ministeriales en la iglesia y las cualidades de aquellos que la cumplen. O sea, la iglesia es un grupo de personas unidas, no es el building, no es el gran edificio, no es la gran catedral, no es el oro o el mobiliario que tiene, sino son los miembros que la ¿cómo se dice? Que la componen, es la iglesia. Cada uno de nosotros que ocupamos un lugar en estas cuatro paredes o en cualquier otra cuatro paredes que usted vaya, esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero este cuerpo necesita ser administrado por hombres y también mujeres que Dios ha llamado para hacer una labor. Y cada cual Dios le ha dado una calificación que debe de llevar a cabo y requisitos que se deben de cumplir. Así es que por eso es que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que esos ministerios en la iglesia y las cualidades de aquellos que los cumplan, que se consideren, ¿verdad? La otra que vamos a estar viendo, apreciar la naturaleza restaurativa de un proceso disciplinario para los ministros. Como usted puede ver, nosotros no somos perfectos, nosotros hasta con una mirada ofendemos a Dios, hasta con una mirada podemos ofender a un hermano, por supuesto, ofende a un hermano, automáticamente ofende a Dios, ¿ok? Así es que
nosotros reconocemos y entendemos que hay necesidad de muchas ocasiones de que se nos llame la atención, de que se nos corrija, que se nos llame a cuenta y que los unos a los otros no empecemos a juzgar y a tirarnos, sino que nos restauremos unos a otros, que empecemos a orar los unos por los otros, porque para destruir no necesitamos más, tenemos al diablo y a todos los demonios. Nosotros necesitamos hacer la obra de Dios y es restaurar. ¿Ok? La tercera, debemos apoyarnos, apoyar a sus ministros, apoyarnos, ¿verdad? Con sus oraciones, con la finanza y con el tiempo. Reconocemos y entendemos, hermano, que la obra del Señor se mueve con dinero, ¿verdad? No se puede hacer nada hoy en el mundo, todo requiere gran cantidad de dinero para moverse. Así es que usted y yo tenemos que reconocer eso y tenemos que entender que no lo pone el pastor, sino el mismo Dios lo tiene establecido. Bendecido sea el Señor. Él suplió para los levitas en aquel entonces y ha hecho posible que también la iglesia sea, se provea para la iglesia de los medios que Él ya ha dejado escrito y establecido. Bendecido sea el Señor. Así es que vamos a entrar a la porción de la Escritura que el estudio se encuentra en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, capítulo 5, 19 y verso 20, la epístola de Tito, el capítulo 1, del 6 al 9, y en 1 Timoteo 3, 8 y del 10 al 13. O sea, diferentes puntos de las escrituras que estamos citando, los diferentes libros, ¿verdad? O epístolas que vamos a estar viendo y considerando lo que tiene que ver con la enseñanza sobre el liderazgo de la iglesia. El liderazgo compone al pastor, compone a los obispos, compone a los diáconos, compone a todo el ejecutivo que trabaja para que la iglesia siga hacia adelante, camine hacia adelante. Así que para todos hay una regla o hay una orden a seguir. Así que no nos quedamos hasta los miembros, tenemos requisitos que cumplir y tenemos instrucciones que seguir y tenemos que seguir, si hay cosas que corregir, tenemos que tener también disciplina. Así es que esto es para todo. Como yo siempre he dicho, todos estamos en el mismo barco. Aquí no hay nadie importante, aquí no hay nadie mejor, aquí no hay nadie más grande, aquí nadie lo sabe todo. Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos del Espíritu Santo, todos necesitamos estudiar la palabra, todos necesitamos corregirnos muchas veces. Así es que hay para todos, que vamos a empezar. Aquí dice, en 1 Timoteo 3, del 3:1 dice, palabra fiel, si alguno en el obispado buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Verso 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Se da cuenta por qué es que tenemos que velar, ¿verdad? Que nadie esté mirándonos y estemos haciendo cosas que no agradan a Dios. Capítulo 5 y verso 19 nos dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos.
hermano. Y cuando habla aquí palabra de anciano, siempre se está refiriendo a una persona mayor que lleva a cabo, que tiene un liderazgo, ¿verdad? Como son pueden ser los diáconos, como puede ser cualquier otra posición en la iglesia. Bendecido sea Dios. Maduras, personas maduras. No, personas que ya están, que tienen madurez. Ajá. Dice aquí, verso 20, a los que persisten en pecar, aquí está para todos, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Oyó? Delante de todos hay que reprenderlo. Cuando usted sabe que hay una persona que está insistiendo y insistiendo en lo mismo todo el tiempo, hay que reprenderlo delante de todos. Esta es la palabra de Dios. Está en 1 Timoteo capítulo 5 y verso 19, ¿verdad? Y verso 20. Ok. Tito, vamos a ver Tito. Dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Una de las razones por las cuales se reprenden a las personas es para que aquellos que están observando y están viendo teman y aprendan a hacer las cosas correctas como deben de ser hechas. Tito 1:6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Acuérdese que usted y yo somos administradores de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. No soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 1 Timoteo 3:8. Los diáconos, ahí estaba hablando de los obispos, ahora vienen los diáconos. Los diáconos, asimismo, deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Verso 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Mire la corrección, los requisitos y el orden como se ordena que debe de ser. Verso 11. Las mujeres, aquí tenemos un problema porque muchos no creen en el ministerio de la mujer, muchos no creen que la mujer puede predicar, que puede enseñar, pero Pablo en el capítulo de Romanos, capítulo 16, nos mostró un montón de mujeres y nos dio los nombres de ellas. Yo ahorita los tengo aquí en el resumen de la clase, que él las menciona porque administraron, lo ayudaron y administraron a otros. Así es que... Eran profetisas también. Y usted sabe que también ha habido profetisas. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, no podemos agarrar a solo un verso o 2 o 3 versos y hacer una doctrina completa de algo cuando hay muchas porciones bíblicas que concuerdan con lo que estamos haciendo. Dice aquí, las mujeres así no sean honestas, no calumniadoras, hermanos, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque lo que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, eso le da buen testimonio a una persona que hace una buena labor y va a tener confianza de que la gente venga a ellos cuando tienen algún problema, cuando hay alguna dificultad, cuando hay algo que corregir. Puede venir uno en confianza a una persona que ha mostrado madurez y que ha mostrado... Cuando dicen los hijos, son hijos los hijos menores de edad. mayores, sí, porque los menores niños, de edad.
Que los hijos, cuando habla de los hijos, sí tenemos que reconocer que después que los hijos llegan a 18 años, hermano, ya los padres, aunque todavía estén en nuestra casa, todavía nosotros no podemos ¿cómo se dice? Aplicarle las mismas reglas que le teníamos cuando éramos niños, que lo podíamos domar, como podíamos, si es que puedes usar esa palabra, lo podíamos corregir de una manera más fácil. Sí, pero el asunto de la, ¿cómo es que se llama? En la costumbre judía es a los 13, cuando ellos entran a los 13, ya porque ya ellos le dicen a sus hijos, usted es responsable de usted mismo. Así Okay, que, de 18 ya esos son bandoleros. Ya son hombres y mujeres que tenemos que aprender a aprender la doctrina y aprender a obedecer la palabra de Dios y a respetar a nuestros padres como la palabra del Señor dice, para que los días de nosotros se alarguen en la tierra que nuestro Dios se ha dado. Así es que cuando llega a cierta edad ya no son niños, sino son hijos adultos y ellos tienen que actuar con el conocimiento que tienen y tienen que ser responsables de la situación de la vida de ellos. Así que eso quede claro en nosotros. Vamos a ver aquí el resumen. Dice, el liderazgo es un tema importante tanto en las cosas sagradas como seculares. Usted sabe que en los dos lugares hay necesidad de líderes. Abundan los libros y medios de información sobre el tema. Usted va a encontrar de todo, tanto en online, como en la biblioteca, como en su teléfono, como en la computadora, donde quiera, usted va a encontrar información. Examinaremos el tipo de cualidades que deben exhibir los líderes de la iglesia. Estos incluyen el carácter del líder, o sea, específicamente cuando se habla del pastor. Se está viviendo el tipo de vida que el pueblo de Dios debería seguir. Esa es una pregunta que usted y yo tenemos que contestarnos, ¿verdad? ¿A quién consideró buen líder y cuáles fueron sus características? Cuando crecíamos, a un maestro, a un profesor, a un pastor, a un líder de jóvenes, no sé, que nos ayudó, que pudimos seguir sus instrucciones y que pudimos seguir y que aprendimos algo de ello, ¿verdad? Depende, usted va a contestar esa pregunta usted conforme a lo que usted pueda como reflexionar de lo que ha aprendido de otro. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta, en la isla de Creta, con la misión de continuar la labor en medio de corrientes de enseñanza falsas. Acuérdense que estas enseñanzas que estamos estudiando tienen que ver cómo corregir las enseñanzas falsas. O sea, además de ser el título de Filemón y 1 y 2 de Timoteo y Tito, es la unidad, tiene que ver acerca de las enseñanzas falsas, cómo corregirlas, ¿verdad? Así es que es por eso que había la necesidad de formar líderes que ayudaran a la iglesia a permanecer fiel, ¿verdad? Los cargos ministeriales no estaban definidos con el papel y responsabilidad. No debemos pensar exclusivamente en los pastores en el mismo sentido que hoy, ¿verdad? Como hoy se piensa que la responsabilidad toda cae sobre el pastor. Pero todos nosotros somos responsables de cada uno de nosotros, hermanos. Usted no puede esperar que el pastor es el que va a dar cuenta por usted. No, si usted no obedece y usted no se somete, el pastor no puede hacer eso. Pero si usted obedece y se somete, en aquel día, si el Señor lo llama por su causa, Él responderá. Pero acuérdese que usted y yo tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Bendecido sea Dios. El sentido de hoy. Las características, las características y los requisitos que el pueblo, que Pablo describió, siguen siendo fundamentales y necesarias para todos los que cuidan de la iglesia de Dios en el día de hoy. Primera de Timoteo 3:5 dice, incluye a los pastores y a todos los que están en ministerio. Así que esto no es para uno y los demás nos vamos a ir, es para todos. Puntos clave de la lección de hoy. Primero, hay una variedad de roles ministeriales en la iglesia. Está el pastorado, ¿verdad? Están los evangelistas, están los misioneros, están ¿cómo se llama? Los que ayudan en la iglesia, los diáconos, los oficiales,
¿verdad? Los hermanos que dan escuela dominical, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, cada uno tiene un ministerio y usted tiene que cuidar ese ministerio que Dios le da y tiene que trabajar por él y tiene que pedirle al Señor que le dé unción y le dé gracia, ¿verdad? Cada uno con requisitos específicos. Segundo, el proceso disciplinario ministerial tiene la intención de ser restaurativo. O sea, cuando se le presta una disciplina a una persona, o se le pone una disciplina a una persona, es con el propósito de restaurarlo. Hermano, no es para destruirlo, es para restaurarlo. Los ministros, tercero, necesitan su apoyo y a través de la oración, el tiempo y las finanzas. O sea, cada pastor, cada iglesia, cada ministro, cada grupo de denominación necesita ayuda, necesita tiempo y necesita finanzas, necesita la oración. Así es que eso es para todos. La primera parte nos dice requisitos para los pastores. En 1 Timoteo 3, del 1 al 3, vivir vidas ejemplares. Quienes dirigen la iglesia de Dios deben vivir vidas ejemplares. Sabemos que nadie es perfecto y sin pecado. Eso ya lo dije como 2 veces. Se debe ser un ejemplo para todos de cómo las verdades del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida produce el tipo de vida que agrada a Dios y hace que sea luz, que esa luz o su luz brille en el mundo. Acuérdense que sin Él nada podemos hacer, que necesitamos a Dios todo el tiempo y que necesitamos el Espíritu Santo que nos guíe y que nos ayude, que nos enseñe a que podamos obedecer a Dios y permanecer en Él. 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Obispado describe a alguien con responsabilidades de cuidar y supervisar a los demás. Es honorable y es algo que uno puede aspirar. Debe de tener una vida irreprensible. Le dijimos que todos fallamos a Dios, pero usted y yo tenemos que cuidarnos cuando tenemos una posición. Tenemos que tener cuidado, tenemos que mirar, hermano, y respetar y ver que aunque nadie nos esté mirando, Dios nos está mirando. Y debe decirle que siempre hay alguien que nos está viendo. Porque miren lo que le aconteció a Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés trató de defender a sus hermanos la primera vez, ¿verdad? Él miró para todos lados y vio que no había nadie y le atacó al que estaba hiriendo al hebreo. ¿Qué aconteció? Que al otro día aconteció algo semejante. ¿Y qué acontece? Que cuando él trata de hacer lo mismo, le dice que me vas a hacer lo mismo que le hiciste al hebreo. Y esto causó la necesidad de que él tuviera que huir de Faraón, ¿verdad? Así es que, aunque usted crea que nadie lo está viendo, hermano, siempre hay alguien que está mirando. El resto de cualidades describen en detalle una vida ejemplar. Versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Sobrio, mi hermano, que usted siempre esté así, ¿cómo se dice? Vivo, que no esté borracho, que esté despierto, ¿okay? Que sea prudente, que siempre actúe con prudencia y con sabiduría, ¿verdad? Que sea hospedador. El Señor demanda que nosotros seamos hospedadores, apto para enseñar, pero también tenemos que cuidarnos, porque hay gente que quiere vivir del cuento también, y usted y yo tenemos que ser obedientes, pero también tenemos que ser, como dice la palabra del Señor, astutos, ¿verdad? Como la serpiente, pero mansos como la paloma. Podemos notar 2 suposiciones. La persona, el hombre se dedica más bien al hombre, debe ser casado y debe ser varón. La mujer carecía de las oportunidades educativas y sociales. Esto pone en relieve las instrucciones que da
a la mujer en primera de Timoteo 2:11, que es la que se agarra a todo el mundo y dice que la mujer no puede hacer esto y no puede hacer lo otro. Pero también da su aprobación de numerosas mujeres en contextos ministeriales en Romanos 16, del 1 al 16. Y yo tengo ahorita la lista de todas ellas. De numerosas mujeres en contextos ministeriales en Romanos 16, 1 al 16, del 1 al 16. Para este tiempo, las características del matrimonio, la fidelidad conyugal, no era una expectativa para los hombres. O sea, en aquel entonces los hombres, se les permitían muchas cosas, ¿verdad? En esta cultura. Pero Pablo requirió que el líder de la iglesia, que esto es bien claro y que quede bien claro en nosotros, que el líder de la iglesia fuera marido de una sola mujer. En griego quiere decir fiel a su esposa. El líder debía tener autocontrol, una vida sabia, ¿verdad? Debía de ser hospedador y apto para enseñar. No debe ser dado al vino. Recordamos que él le aconsejó a Timoteo que tomara vino por causa de los problemas del estómago, de las enfermedades, muchas enfermedades que él tenía. Aparentemente el agua estaba contaminada, le hacía daño a Timoteo. Hoy nosotros pues quizás no tenemos ese mismo problema, así que cuidado con lo del vino. Aquí ¿no? en América. Aquí en América, así que Pero mucho otros cuidado. países que están- ¿verdad? No debemos de ser violentos, sino amables. No debemos de dedicar tiempo para discutir y estar argumentando temas, hermanos, que nunca vamos a llegar a una conclusión porque no están claros en la palabra para irnos a un lugar o irnos al otro. Así que aprendamos, ni amantes al dinero, no seamos que seamos discutidores, ni mucho menos amantes al dinero. Estas dos cualidades o características caracterizaban a los falsos maestros. Amaban el dinero, ¿verdad? Y argumentaban mucho. Así que no tenemos que tener cuidado. En la mucha palabra hay pecado. Ser digno de respeto. 1 Timoteo 3, el 4-7. Los pastores y líderes de la iglesia deben de ser el tipo de personas que son respetados en su hogar, en la iglesia y en la comunidad. Debemos ser humildes, maduros, con sabiduría de Dios, cosas que se forjan a través del tiempo de caminar en el Señor. Esto no es una cosa que yo me convertí hoy y mañana yo soy pastor. No, hermano, yo no digo que Dios no puede hacerlo, porque Dios puede hacer todo lo que Él quiere, pero Él siempre nos somete a nosotros a ciertos ejercicios donde nosotros aprendemos. Prueba, como dice que y nos prueba para que podamos ser aprobados. Así es que necesitamos entender esto. Para Él no es nada difícil, nada imposible, pero nosotros sí necesitamos ser encaminados, educados, enseñados y disciplinados. Esto honrará a Dios. Cuando hacemos esto, ¿verdad? Honraremos a Dios, tendremos un buen nombre para la iglesia y al final también la gente reconocerá que son buenos líderes. Las iglesias en el primer siglo se reunían en los hogares. Eran los dueños de las casas, los líderes. Así que por eso que usted vio la semana pasada, Filemón, la iglesia estaba en la casa de Filemón, porque era un líder, no solamente era un líder, era un hombre pudiente. Entonces, aquellos que podían tener una iglesia, pues la tenían, y no eran solamente los hijos de ellos los que estaban, ahí estaban los hijos, estaban los creyentes, estaban los esclavos. Así que usted y yo pues tenemos que entender que la iglesia se compone de todas estas clases, de todas estas personas. Para ese tiempo los códigos domésticos que prevalecían eran diferentes a lo que nosotros conocemos hoy. Era que instruían a la esposa y a los hijos y a los esclavos a estar en completa sujeción al jefe de la familia. O sea, que el único que podía enseñar era el jefe de la familia y tenían que aprender en la casa, ¿verdad? Nadie podía enseñar.
Para ese tiempo, los códigos domésticos, ¿verdad? Como le dije, no es como hoy. En Efesios 5, 21 al 6, 1 nos dice Pablo, nos da instrucciones específicas para abordar todo lo que se requiere para tener una buena conducta en el hogar y seguir las instrucciones de Dios. Primero, nos dice, nos debemos someter unos a los otros. Segundo, las casadas, las mujeres casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. Tercero, los maridos deben amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 20 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 4. Los hijos, y esto es en el capítulo 6, 1. A los hijos dice, obedeced en el Señor vuestros padres, porque esto es justo. La estructura de este pasaje deja en claro que la presencia plena y permanente y la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes transforma cada relación en el hogar. ¿Usted vio? Habla a la esposa, habla al esposo, habla a los hijos y también habla a los esclavos. Así que cada uno tiene que someterse a lo que la palabra del Señor insta y nos enseña. El hogar podría parecerse un hogar greco-romano ideal, pero se basaba en las premias radicalmente diferente de la sumisión mutua. O sea que esta vez no era que se obligaban, sino que cada cual entendía lo que la palabra del Señor decía y se sometía mutuamente. Efesios 5, 21 al 6, 1. Y también de eso nos enseña a cómo someternos a Jesús, que ha sido nuestro mejor ejemplo. Los líderes deben ser maduros en la fe, experimentados en la buena batalla. Y esto quiere decir, hermano, que usted y yo, como lo dije ahorita, no podemos creer hoy y mañana ser pastores, ¿verdad? O ser un líder. Aunque Pablo aconseja a ¿cómo se llama? A Timoteo, que enseñe a nuevos líderes, ¿verdad? Lo enseña, pero reconocemos y entendemos, hermano, que la gente que necesita madurez y necesita, ¿cómo se dice?, consejo, y necesita adquirir experiencia. Incluso dice el líder de ser maduro en la fe, que experimenta en la buena batalla. Que no sea un neófito, que quiere decir nuevo. Un neófito quiere decir nuevo, sí. Incluso un cristiano maduro puede tropezar, ¿verdad? Lo sabemos. Todos nosotros no estamos exentos a que tropecemos. Podemos tropezar, pero también no tenemos que quedarnos caídos. Podemos levantarnos, porque si usted cayó, ya dio el piso, de ahí no va a pasar más para abajo. La única esperanza que queda es levantarse, subir. Pero generalmente se adquiere sabiduría a través de los años de experiencia en el caminar con Cristo, que producirá, como le dije, mucha experiencia invaluable, que usted nunca va a poder comparar el precio ni el valor que tiene la experiencia. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando escuchamos a un niño predicar el evangelio y cuando escuchamos a un anciano. El niño está muy emocionado, todavía no ha experimentado, la vida, y puede hablar muy, muy rico en palabras. Pero un anciano te va a hablar de la experiencia, de la cual es bueno que atiendas y escuches. En 1 Timoteo 3, 6 al 7, es necesario tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. 1 Timoteo 3, del 6 al 7. Usted puede verlo luego. Segunda parte, advertencias para los líderes pastorales. En 1 Timoteo 5, del 17 al 20. Compensación y corrección. Dios no le da un trabajo a usted para que usted sufra necesidad y pase hambre. Dios quiere que usted sea suplido, su necesidad sea suplida, ¿ok? Pero también requiere que si hay necesidad de corrección, haya corrección. El apóstol Pablo defendió el principio de que la iglesia debe mantener a sus ministros. Esta enseñanza fue articulada por Jesús,
quien les dijo a sus discípulos que recibieran la hospitalidad, porque el obrero es digno de su salario. Lucas 10:7. Y posad en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Además, es fundamental que los ministros rindan cuentas y sean corregidos si se desvían. Un anciano es una persona mayor que ejerce algún liderazgo, ¿verdad? Aquí estamos viendo 1 Timoteo 5:17 y verso 20, 5 del 17 al 20. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente en los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 18. Y esto también lo encontramos en Deuteronomios 25:4. Pues las escrituras dicen: no pondréis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo también estableció medidas correctivas. Todavía hoy se sigue la guía de Pablo, adhiriéndose a pautas, que quiere decir convenio o reglas firmes y bíblicas, para los miembros que se desvían de las enseñanzas de las Escrituras. Hermanos, se desvían de las enseñanzas de las Escrituras y también se desvían cuando faltan a Dios cometiendo pecados, no solamente en las enseñanzas. La comunión de ministros está diseñada para la redención de cuentas unos a otros y para asegurar que todos maduren y aprendan el proceso disciplinario redentor. El propósito de Dios es restaurar. Cuando corrige es para que usted aprenda. Por eso la palabra del Señor nos dice que al niño corríjalo con la vara. No le dé con las manos, hermano. Hay confusión cuando usted le da con las manos. Él no sabe si usted lo acaricia o si usted lo está castigando. Use la vara. La Escritura lo dice bien claro. Usted va a ser bien, va a tener buenos resultados en el futuro cuando usted vea que obedeció la palabra de Dios y valió la pena. Requisitos adicionales. Tito 1, 5 a 9. Pablo describió las cualidades de los ancianos tanto en Timoteo como a Tito, que trabajaban como nuevos conversos en Éfeso y en la isla de Creta. Esta lista era similar a la que le había dado a Timoteo en 1 de Timoteo 3 del 1 al 13, con la diferencia entre ellas de que los nuevos conversos, los neófitos, como decía, los nuevos conversos no estaban excluidos del servicio. O sea que ahora a Tito le dice que como está empezando una iglesia nueva, tiene que levantar, tiene que hacer miembros nuevos, tiene que levantar, ¿cómo se dice?, líderes, y va a tener que usar gente nueva, ¿verdad? Que los enseñe y que le dé los requerimientos, que le enseñe los requerimientos, ¿verdad? No estaban incluidos, ¿verdad?, del servicio. Timoteo trabajó con ancianos. Tito, en cambio, tenía que nombrar líderes en la iglesia que habían comenzado Pablo con Tito en la isla de Creta, ¿verdad? Pablo le escribe para alentarlo, darle orientación, proporcionarle claramente las cualidades para las personas designadas. O sea, aquellas personas que él seleccionara como líderes, por supuesto que él tendría que ver quiénes eran, observar cómo actuaban, cómo estaban aprendiendo, si habían aprendido, y luego iban a ser aprobados para esto. Tito 1 del 5 al 9. Los requisitos. Primero, tenía que ser fidelidad conyugal. Esto es para todos, hermano. Fidelidad conyugal. Y los hijos tenían que ser creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y para esto tenemos que ver que tienen que ser gente que ya son adultas, ¿verdad? Se requiere, ¿verdad?, que él gobierne bien su casa. En 1 de Timoteo 3,
del 4 al 15 creo que era, se le recomienda a Timoteo esto y también se le recomienda a todos nosotros, que cuide bien su casa. Como administrador de Dios, Tito 1:7 dice, no soberbios, así son los requisitos, no soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Verso 8, debe ser hospedador. Como usted ve, está repitiendo casi la misma cosa que se le repite a los obispos, ¿verdad? Aquí está hablando de los ancianos y después va a estar hablando de los diáconos. Y casi a todos se les repite la misma cosa en diferentes porciones bíblicas, en diferentes epístolas, pero más o menos la misma instrucción. Dice aquí, creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ajá. Si se requiere que gobierne bien su casa como administrador de Dios. Ajá. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe ser una persona que tenga confianza en lo que ha creído, en lo que ha confiado, la convicción que tiene, ¿verdad? Que él esté seguro de sí mismo. Verso 9. Retener, que también sea un retenedor de la palabra, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tener una firme convicción y fe en el Evangelio que capacita, alienta y defender a la verdad. Que capacita, ¿verdad?, al ministro para cumplir con la responsabilidad de exhortar, alentar y defender la verdad. Así que nosotros reconocemos y entendemos que es por eso que tenemos que aprender de la palabra de Dios. Y la tercera parte, exhortaciones para los diáconos. 1 Timoteo 3, del 8 al 10 y 12 al 13, el mismo capítulo de 1 Timoteo 3. Se le está hablando a los hombres. Diáconos, viene del griego diáconos, que es con K. Alguien que ha llevado a cabo una labor con la supervisión de un supervisor. En el Nuevo Testamento, se refiere al servicio y al ministerio. Se traduce como servidor. Marcos 9:35 y 10:43. Pablo lo usa para describirse a sí mismo y a sus asociados. El apóstol no describe las tareas específicas para esta función ministerial. Mire, hermano, al apóstol no le oh my God, ¿cuál es la palabra que podía usar? No le quietaba tanto saber cuál es la función del diácono. Lo que él le interesaba era el testimonio de él. Escuchen lo que dice. El apóstol no usa, aparentemente los diáconos son, dice aquí, el apóstol no describe las tareas específicas, o sea, no le interesaba tanto qué era lo que el diácono tenía que hacer, más bien lo que le interesaba era su función ministerial, su testimonio, cómo vivía él, para que él pudiera ser ejemplo. Bendecido sea el Señor. Aparentemente los diáconos son los que ayudan a estos ministerios. Él puso más énfasis en el tipo de persona que deberían de ser que en su oficio. ¿Te das cuenta? Se dio más énfasis a cómo debían de ser ellos que a lo que ellos iban a hacer. Ok. En 1 Timoteo 3:8 dicen, deben de ser honestos, sin doblez de ánimo, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con la limpia conciencia. Esto también son sinónimos de lo que se le requiere a los obispos. El misterio de la fe evangélica
ya no oculta, sino revelada en Cristo, y mantener una conciencia limpia, hermano, porque cuando Pablo hablaba del misterio, hablaba de esto que estaba escondido en las páginas, que no había sido revelada, pero cuando vino Cristo Jesús nos la ha revelado. Ya no es un misterio, ¿verdad? Mantener una conciencia limpia. Aquellos que sean elegidos deben de ser examinados, ¿verdad? Como dije, ellos no iban a ser jóvenes sin experiencia, pero le iban a dar la oportunidad de que aprendieran, iba a ser examinados y también iban a ser aprobados. Serían bien recibidos y respetados cuando ellos pasaran la prueba. Bendecido Dios. La última parte habla de las mujeres. B. 1 Timoteo 3:11. En el griego las palabras hombre y mujer son las mismas palabras que marido y esposa. Marido y esposa. Es posible que Pablo no se estaba refiriendo a sus esposas, a las esposas de los diáconos, sino a mujeres que como contrapartes en los deberes del ministerio tienen ciertos estándares que se deben de cumplir. Si esto es así, las mujeres diáconos deben ser respetadas. Verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y aquí pues yo puse algo que el comentarista da. Yo prefiero leerlo, no decirlo yo de mi cuenta, para que así pues, si usted tiene que decir algo, busque al que escribió el libro y le da las quejas a él. Aquí dice, la palabra que según el Nuevo Testamento en realidad no se usa en el versículo 8 en el griego original, se agregó después en el verso 11 para aclarar lo que los traductores interpretaron como la comprensión correcta de este pasaje. Esta es una práctica bastante común en la traducción. Posiblemente Pablo no se estaba refiriendo a sus esposas, de los diáconos varones, sino a mujeres que como contrapartes en los deberes del ministerio tienen ciertos estándares que deben cumplir. Si es así, las mujeres diáconos debían ser respetadas. Verso 11. La misma palabra griega en su forma femenina, primera en la lista en el versículo 8 para los diáconos varones. La redacción no calumniadora, sobria, verso 11, es paralela, sin doblez, no dados a mucho vino. En el versículo 8, aunque la palabra sobria es el versículo 11, puede describir un control más generalizado como sugiere la nueva versión internacional, ¿verdad? Finalmente, las mujeres en el ministerio deben ser fieles en todo. Referencia que quizás insista a Pablo a retornar su requisito para los diáconos varones, específicamente ser fieles a una sola esposa. Versículo 12. ¿Ok? La intención de Dios es que la iglesia sea pastoreada por personas íntegras. Los pastores deben ser respetados y compensados por su trabajo. Un líder que falla debe someterse a un proceso disciplinario apropiado, encaminado a la redención. Dios dotará a las personas para su misión y sus vidas darán testimonio a los que están fuera de la iglesia. La última parte que yo dije que le iba a decir, ver capítulo 16 de Romanos, en donde se nos menciona a todas las mujeres que Pablo reconoce en el ministerio, que lo ayudaron, colaboraron y expusieron su vida por él. Febe, la cual es diaconisa, ahí está. Pues Priscila, ella y su esposo. Aquila, ella y su esposo Aquila expusieron su vida por él. María, que no sabemos cuál de tantas Marías que había en la escritura sea, pero que nos menciona que también ayudó mucho al ministerio. También Trifena y Trifosa, a la tal llamada Pérsida, que también fueron personas que ayudaron en el ministerio del apóstol Pablo y de la iglesia primitiva. A la madre de Rufo, ¿verdad? No nos dice el nombre de ella, pero nos dice la madre de Rufo. También a Julia.
Y es el apóstol Pablo reconoció el ministerio de todas estas mujeres. Y si el apóstol Pablo reconoció el ministerio de todas estas mujeres, nosotros también debemos de hacerlo, porque nosotros no somos mejores que el apóstol Pablo, que es el apóstol para los gentiles, para que nos enseñara. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí mi parte. Yo no escribí el libro, yo no escribí la Biblia, los comentarios están ahí. Usted puede coger lo que quiera o lo que no quiera, pero acuérdese que un día vamos a dar cuenta de Dios. Señor le bendiga. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, si fuéramos a coger como quien dice, todo eso sin excepciones, ni uno de los pastores que existen hoy en día cualificarían para el ministerio. Ninguno. ¿Ok? De paso, la mamá de Rufo, ¿cómo se llama? La mamá de Rufo, ese Rufo era hijo de Simón Cirineo. ¿Ok? A ver, pero no menciona el nombre de Rufo, él fue el que tuvo que ver algo con Jesús, algo que... Bueno, Cirineo fue el que cargó el hermano de él. Sí. All right. Pero sí, hermano, mire, hay que entender algo, como digo, cuando la Escritura dice que gobiernen y ven sus hijos, aunque parece entonces pues los padres eran, ¿cómo se llama? Eran respetados, ¿eh? Eran respetados. Por ejemplo, en el capítulo 7, creo que es de Hechos, habla que dice, no, el 1 Corintios, que habla, dice, si el padre que tuviera, dice, convencido de que la mujer, que la hija, pues no tiene que casarse, no debe casarse. Pero hoy en día, todo eso ha cambiado, alabado sea el Señor. ¿Ok? Y vemos una cosa, pues que realmente hay cosas en la Escritura que nosotros tenemos que estudiarlas profundamente para poderlas entender, porque, como digo yo, miren, la cultura hebrea, okay, pues cuando dice hijos, tiene que ser hijos, y como dice en inglés, children, okay. En español no hay, como que dice, no hay una traducción apropiada, pero en inglés sí dice que son children son hijos menores. Y el judío, pues la tradición, aún mismo Jesús, cuando fue, como dice, pues hizo el bar mitzvah, ¿ok? Ahí es cuando empieza la obligación, accountability de los hijos. La muchacha también, la bat mitzvah, ¿ok? Que era el estudio de la ley y todo eso, ¿ok? Porque imagínese usted que uno tenga que ser responsable de las hechas de la fechoría de los hijos, y cuando habla que sean esto, que sean lo otro, que los hijos no sean malos, codiciosos. Mire, hay muchachos así, hay muchachos de 8 o 10 años que ya tienen la maldad en su corazón, en su vida. A eso es que el Señor se refiere, y no, y como quien dice, no gente que ya son grandes. Pero, ok, esperamos pues que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Y como digo, si nosotros vamos a ver todo eso que dice aquí, que aparentemente dice Pablo, pero nosotros no llegamos al fondo de estas cosas. No damos la medida. Pero si fuera así, literalmente como dicen, entonces no hay un pastor en esta tierra que pueda cualificar para ser pastor. Ni misionero, ni misionera, todos fallamos. Nada, nadie. ¿Okay? Pero hay algo aquí pues que nosotros no entendemos, y que debemos de estudiarlo para entonces sacar una determinación, porque Dios no es loco, ¿ok? Dios no es loco, ¿ok? Él nos hace cosas, y bueno, hay muchas cosas que vamos a dejarlo ahí, vamos a disfrutar el estudio que tuvimos, y hay que tener cuidado. Pero el problema es, hermano, que hay mucha gente que se agarra de cosas que no saben, y cosas que no entienden, y hacen una doctrina, hermano, que no satisface a nadie, y el único que se goza o disfruta es el diablo. ¿Por qué? Porque entonces él sabe que tiene a la iglesia dividida. Ok, no estoy diciendo que la Biblia está haciendo eso, no, lo que estoy diciendo es que tiene que haber alguna explicación perdón, una explicación lógica, okay, para estas cosas, pero hay veces que nosotros pues simplemente seguimos
leyendo y leemos, como había unas escuelas hace como 20 años que se llamaban speed reading, y eso es leyendo a las millas, pues. Ellos hacían así con el dedo, ¿no? Y ya leí aquí el capítulo 21 de Hechos. ¿Quién va a atesorar nada ahí? No, hermano. Usted tiene que detenerse y estudiar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos en oración. Alabado sea Dios. Praise the Lord, praise the Lord. Aleluya. Perdón, hermano. Okay. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tenemos o tuvimos, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, y sabemos que hay bastante cosas, oh Dios, que nosotros no entendemos, que, bueno, por causa de idiomas, oh Dios, nosotros pues no vemos exactamente lo que tú nos quieres decir, pero te pedimos, Señor, que nos sigas enseñando, que nos sigas instruyendo, y poco a poco nosotros vamos a mejorar y vamos a entender más las cosas que nosotros pues no entendemos bien. Yo creo, como tú le dijiste, o como el Señor Jesús le dijo a Pedro, las cosas que no entiendes ahora, las entenderás después. Y eso pues todavía sigue siendo una realidad en nuestras vidas. Gracias porque tú nos das, oh Dios, esa oportunidad de entender, oh Dios, y comprender que lo que no entendemos ahora, lo vamos a entender más tarde. Gracias, Señor. Pero Padre, ahora vamos a salir de este lugar santo. No queremos ir solos, queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Déjame darle la bendición sacerdotal ahora. La encontramos en el libro de Números, capítulo 6, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga. Les recordamos, hermanos, que si Dios pues no ha enviado a su Hijo a buscarnos, vamos a estar con ustedes el sábado a las 11 de la mañana por medio de las ondas radiales de La Única, emisora que se llama La Única, en el 1680 de AM, del dial AM, a las 11 de la mañana, y el domingo también a las 11 de la mañana con nuestro culto devocional. Por ahora, enviamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye. Santo Dios. Adiós.